Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas predilectas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, porque, madre mía, tenemos un salseo que va a hacer temblar las redes. Prepárense un cafecito, a como superíndice 3 des bien, porque la bomba que les traigo hoy es de aquellas que dejan a uno sin aliento. Hoy vamos a hablar de la relación superíndice 3N, o mejor dicho, de lo que se dice sobre la relación superíndice 3N entre dos de las figuras muy queridas y a la vez muy polu copyright micas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Erkenci-Kuay, y que desde entonces no han dejado de generar titulares y especulaciones. Antes de que me lancen tomates, quiero aclarar algo importante. Este vídeo se basa en información superíndice 3N que he recopilado de diversas fuentes, entrevistas, publicaciones en redes sociales y por supuesto, los inevitables rumores que circulan en la prensa del corazón superíndice 3N. No estoy afirmando que nada de lo que voy a contar sea 100% verdad, pero les prometo que les presentaré copyright todos los datos disponibles para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y por supuesto los invito a compartir sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Pero antes de empezar con este chismecito jugoso, un favorcito pido, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A su estaru, ne siempre al dúa con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y ahora vamos al grano. Como saben, la química entre Demet y Can era innegable en Erkenci-Kuay. Sus personajes Sanem y Can traspasaron la pantalla y nos hicieron creer en el amor verdadero. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los vimos juntos en eventos, compartiendo fotos y vídeos en redes sociales, y sus interacciones eran, digamos, bastante más menos osas. Muchos fans estaban convencidos de que lo que veíamos en pantalla era solo un reflejo de lo que realmente sentían el uno por el otro. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca una relación superíndice 3N. Ambos insistieron en que eran simplemente buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero claro, en el mundo del espectáculo, las palabras a veces valen menos que el viento. Y los rumores, lejos de disiparse, se hicieron aún muy fuertes. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci-Kuay, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a Italia para protagonizar la serie Sandokan, y posteriormente Viola come il mare. Demet por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, participando en otras series y películas. Y lo que es muy importante es caso superíndice 3. Mis amores, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Kouparrafo en una boda de ensueu más menos o que acaparu superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos los medios. Y aquí es donde entra la confesión que según dicen, ha dejado a Demet impactada. Y es que hace poco resurgieron unas declaraciones antiguas de Can Yaman que han sido interpretadas por muchos como una confirmación superíndice 3N tu cita de que en algún momento hubo algo muy que amistad entre con diéresis copyright, L y Demet. En estas declaraciones, Can hablaba de la importancia de la química entre los actores para que una serie funcione. Y refirió copyright dándose a su experiencia en Erkenci-Kuay, dijo algo así como, cuando la química es real, se nota en la pantalla. Y a veces esa química puede llevar a que surjan sentimientos fuera del set. Ahora bien, Can no mencionó superíndice 3 directamente a Demet ni confirmó superíndice 3 explícitamente que haya habido una relación superíndice 3N entre ellos. Pero, dado el contexto y la forma en que lo dijo, muchos fans y periodistas del corazón superíndice 3N han interpretado sus palabras como una admisión superíndice 3N velada de que hubo algo muy que amistad entre ellos durante la emisión superíndice 3N de la serie. Y aquí es donde se pone aún muy interesante. Según algunos medios turcos, Demet se habrá mostrado muy sorprendida e incluso algo molesta por estas declaraciones de Can. Al parecer, ella considera que con diéresis copyright L reviviendo un tema del pasado que ya debería estar superado, sobre todo teniendo en cuenta que ella casada y felizmente enamorada de su esposo.
Ademun S. Algunos allegados a Demet han asegurado que ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal y que no le gusta que se especule sobre sus relaciones pasadas. Por lo tanto, estas declaraciones de Khan, aunque no sean explícitas, habrán generado cierto malestar en ella. Pero como les dije al principio, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Demet ni Khan han hecho declaraciones oficiales al respecto. Así que por ahora, solo podemos basarnos en la información superíndice 3N que nos llega a Trabu Copyright S de los medios y las redes sociales. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan siempre ha generado mucha expectación superíndice 3N. Y estas nuevas declaraciones de Khan, sean ciertas o no, han vuelto a ponerlos en el centro de la atención superíndice 3N medio tica. Ahora bien, quiero hacer un pequeño más menos o para copyright tesis para hablar sobre la importancia de respetar la vida privada de las celebridades. Es cierto que nos encanta saber todo sobre nuestros actores y actrices favoritos, pero también copyright N es importante recordar que son personas como nosotros y que tienen derecho a su intimidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado con los rumores y las especulaciones, y no dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Volviendo al tema de Demet y Khan, lo que realmente importa es que ambos sean felices y es tu copyright N cumpliendo sus sueños más menos os. Demet estuvo felizmente casada y triunfando en su carrera profesional. Khan por su parte estuvo cosechando con diéresis copyright sitos en Italia, y parece estar muy contento con su vida. Así que en lugar de centrarnos en el pasado y en los rumores, deberíamos celebrar el presente y desearles lo mejor a ambos. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla. En resumen, mis amores, el salseo de hoy ha girado en torno a unas declaraciones antiguas de Khan Yaman que han sido interpretadas como una confirmación superíndice 3N tu cita de que su hubo algo mu. Ese que amistad entre u con diéresis copyright L y Demetuz Demir durante la emisión superíndice 3N de Erkenci Quay. Estas declaraciones, según algunos medios turcos, han generado cierto malestar en Demet, quien prefiere mantener su vida personal en privado. Sin embargo, ni Demet ni Khan han hecho declaraciones oficiales al respecto, por lo que todo esto son rumores y especulaciones. Lo importante es recordar que ambos son personas y merecen respeto, y que lo que realmente importa es que sean felices y es tu copyright N cumpliendo sus sueños más menos os. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he presentado se basa en rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que realmente hubo algo muy de ese que amistad entre Demet y Khan? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de darle amor al vídeo y al canal. Ademun S. Los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto Mun S noticias, fotos y vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Los espero por ayuda. Y con esto me despido, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que este chismecito tiene mucha miga de lo que imaginan. Antes de cerrar definitivamente este capítulo, vamos a profundizar en algunos detalles que nos permitirán entender mejor la complejidad de esta historia y por qué copyright sigue generando tanta pasión superíndice 3N entre los fans. Primero hablemos un poco sobre Erkenci Quay. Esta serie no fue solo uno con diéresis copyright sito en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa del Este. La historia de amor entre Sanem y Khan, dos personajes opuestos que se encuentran y se enamoran en un ambiente de trabajo, conectó superíndice 3 con el público de una manera muy especial. La serie tenía todos los ingredientes para el con diéresis copyright sito,
una trama romántica, personajes carismáticos, paisajes espectaculares y, por supuesto, la innegable química entre Demet y Can. Esa química, mis amores, es la clave de todo este embrollo. Porque no era solo una cuestión superíndice 3n de buena actuación superíndice 3n. Había algo más, una chispa, una conexión superíndice 3n que se sentía real. Y eso, obviamente, alimentó superíndice 3 los rumores de un romance fuera de la pantalla. Durante la grabación superíndice 3n de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto que Demet y Can compartían juntos, cada comentario que se dedicaban el uno al otro, era analizado al detalle por los fans, buscando pistas que confirmaran el romance. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a investigar la posible relación superíndice 3n entre los actores. Era una verdadera obsesión superíndice 3n. Recuerdo que hubo un evento en particular que generó superíndice 3 muchísima controversia. Fue una fiesta de fin de rodaje de Erkenci Kwai. Circulaban vídeos donde se veía a Demet y Can muy cerca, bailando y riendo juntos. En un momento dado cantó mu superíndice 3 a Demet de la mano y la acercó superíndice 3 a u con diéresis copyright L, y pareció superíndice 3 que iban a besarse. Madre mía. Las redes explotaron. Los fans estaban convencidos de que ese era el momento de la confirmación superíndice 3n. Pero al final, el beso nunca llegó superíndice 3 a producirse. Y la duda siguió superíndice 3 latente. Pero como les dije antes, ni Demet ni Can confirmaron nunca nada. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, insistiendo en que solo eran amigos y compau más menos eros de trabajo. Algunos incluso llegaron a decir que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Vaya uno a saber. Lo cierto es que después copyright ese de Erkenci Kwai sus caminos se separaron. Y ahí empezaron los problemas, o al menos las especulaciones. La distancia física a los nuevos proyectos profesionales y, sobre todo, la relación superíndice 3n de Demet con Oyuzhan Párrafo, hicieron que los rumores de un romance con Can se fueran diluyendo. Pero, claro, el pasado siempre vuelve. Y las recientes declaraciones de Can han reavivado la llama de la pasión superíndice 3n entre los fans. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en los cuentos de hadas. Todos queremos pensar que el amor que vemos en la pantalla puede ser real. Y las palabras de Can, aunque ambiguas, han alimentado esa esperanza. Ahora bien, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo muy de ese que amistad entre Demet y Can? Pues, mis amores, esa es la pregunta del millón superíndice 3n. Y la respuesta, me temo, solo la saben ellos dos. Pero lo que podemos analizar son las posibles razones por las que Demet podría haberse sentido molesta por estas declaraciones. En primer lugar, como ya mencionó copyright, ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal. Y es comprensible que no le guste que se especule sobre sus relaciones pasadas, sobre todo ahora que es casada y feliz. Además de ese, que tener en cuenta que las relaciones laborales pueden ser muy complejas. A veces la química entre los actores es simplemente eso, una buena química profesional. Y no necesariamente tiene que haber sentimientos amorosos involucrados. Y en este caso, es posible que Demet siempre haya visto a Can como un buen amigo y compau más menos ero de trabajo, pero nada muy de ese. Y también copyright, hay que considerar el factor tiempo. Han pasado varios aún más menos os desde Erkenci Kwai. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han crecido como personas y como profesionales. Y es posible que Demet considere que revivir un tema del pasado es innecesario e incluso irrespetuoso hacia su esposo. Por otro lado, hay quienes defienden a Can y argumentan que sus declaraciones no fueron malintencionadas. Que simplemente estaba hablando de la importancia de la química entre los actores y que no pretendo insinuar nada muy de ese. Que al fin y al cabo es cierto que la química entre u con diéresis copyright, L y Demet era innegable y que eso fue clave para el u con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. En fin, mis amores, como ven, este es un tema muy complejo y lleno de matices. Y cada uno puede tener su propia opinión superíndice 3n al respecto. Lo importante es que todos seamos respetuosos y que no demos por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Y ahora, antes de que me olvide, quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre Demet y Can que tal vez no conozcan. Por ejemplo, ¿sabían que Demet empezó superíndice 3 su carrera como bailarina?
Su antes de ser actriz, Demet era bailarina profesional y participó Superíndice 3 en varios vídeos musicales y programas de televisión Superíndice 3N. Es una artista muy completa. Y, saben que Can es abogado además de actor. Su Can se graduó Superíndice 3 en Derecho antes de dedicarse a la actuación Superíndice 3N. Un hombre inteligente y talentoso. Y hablando de talento, ambos han demostrado ser actores muy versatiles. Demet ha participado en una gran variedad de series y películas, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y Can ha demostrado su talento en Italia, protagonizando series de acción Superíndice 3N y dramas románticos. En definitiva, mis amores, tanto Demet como Can son dos figuras muy importantes del mundo del espectáculo turco. Y es comprensible que su relación Superíndice 3N, pasada o presente, genere tanta expectación Superíndice 3N. Pero como les dije al principio, lo que realmente importa es que ambos sean felices y es tu copyright, N cumpliendo sus sueños más menos os. Y eso es lo que todos deberíamos desearles. Y ahora mis amores, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de todos los detalles y datos curiosos que les he compartido. Recuerden que toda la información Superíndice 3N que les he presentado se basa en rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N, ¿creen que realmente hubo algo muy de ese que amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Can? ¿Creen que Demet tiene razón Superíndice 3N en sentirse molesta? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si les gustó Superíndice 3 el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Que no se olviden de darle amor al vídeo y al canal. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, fotos y vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Los espero por ayuda. Y con esto me despido, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un chisme, y aquí estamos para disfrutarlo juntos. Chao, chao.